Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a el último episodio de Midiendo el Plano, donde esta vez haremos una recopilación, una síntesis, ya para, digamos, un poco recapitular todo lo que fue esta sección Midiendo el Plano, donde abordamos distintos tópicos, distintas formas de corroborar, confirmar la superficie o la horizontalidad de la superficie del lugar que habitamos. Entonces, ahora amigos, yo quería hacer este resumen, esta síntesis sobre lo que hemos ido descubriendo en la sección Midiendo el Plano. Vamos a partir por acá y agradezco el comentario de Franklin Loza Pereo, dice un gran aporte, ya la sección Midiendo el Plano. A mí también me parece que ha sido un buen aporte para sostener esta discusión desde el punto de vista técnico y no perdernos ya en otros aspectos, sino que centrarnos, ¿cierto?, en los argumentos. Ya vimos la parte de la lógica en el programa anterior, ahora vamos a ver esto, donde también hay una cuña lógica, algo importante que me gustaría mencionar. Primero, es que nos hemos dado cuenta de que la discusión, o en la discusión sobre la curvatura o no curvatura, ¿ya?, habían implícito conceptos básicos, ¿ya?, que se utilizan para hablar sobre la superficie, para hablar sobre la geometría, porque esta es una discusión sobre geometría principalmente, ya, sobre cuál es la geometría que reina, por así decirlo, en este lugar. Entonces, dentro de esto y haciendo una ida hacia atrás en los argumentos, ¿ya?, podemos corroborar que estos cuatro conceptos, ¿ya?, que son básicos para hablar sobre terreno, territorio, mediciones, ¿ya?, estos cuatro conceptos, distancia, altura y altitud, que son similares pero no son lo mismo, nivel y ángulo de elevación, ya siempre estuvieron sobre la mesa, ¿ya? Cuando en el principio de la discusión sobre la Tierra plana se abordaban las observaciones de larga distancia, por ejemplo, ya se hablaba de distancias. Oye, tal objeto está a tantos kilómetros. Y resulta que cuando hablamos de distancias siempre estamos hablando sobre una línea recta. Eso lo estudiamos, ¿cierto? De hecho, la definición de distancia es la longitud del segmento de una recta comprendido entre un punto y el pie de la perpendicular trazada desde una recta a un plano. ¿Ya? Siempre estamos hablando de líneas rectas, medir una distancia, y usted lo puede comprobar cada vez que quiere medir un espacio, utiliza una wincha y esa wincha tiene que estar lo más recta posible. Entonces, cuando hablamos de largas distancias, ya está implícita la Tierra plana ya en esa proposición, ya en ese dato, ¿ok? Si hablamos de datos de distancia, ya está implícita la Tierra plana. Si hablamos lo mismo de datos de altitud, cuando hablamos de altitud de montañas, cuando hablamos de altitud de aparatos, por ejemplo, de a qué altura está tal satélite, ya, entre comillas, o a qué altura está la ISS, cuando hablamos de altitud, ya hablamos de una distancia vertical, ya, de un cuerpo a la superficie de la Tierra o a cualquier otra superficie tomada como referencia, ¿ya? Esa es la altura, y la altitud es específicamente, ¿ya?, una distancia vertical respecto al nivel del mar. Entonces, cuando hablamos de altitud está sí o sí implícita la palabra nivel, y cuando hablamos de nivel hablamos de horizontal. Nivel es una palabra clave, fundamental, sobre todo para el estudio de la topografía. Lo primero que requiere cualquier, digamos, mapeo topográfico es determinar el nivel de los instrumentos, nivelar el instrumento, dejarlos horizontales. ¿Respecto a qué? Respecto a un plano de referencia, que es el terreno, o si en el caso del mar, respecto al agua. Pero nivel es sinónimo de horizontal, tal como me escribió Marlene ahí en su regalito, una cosa muy bonita que me hizo. Yo creo que es un concepto importante que hay que tenerlo siempre presente. Nivel es igual a horizontal, y horizontal nunca va a ser lo mismo que curvo. Por eso es que era importante que en el análisis de la lógica, ¿ya?, partiéramos por entender los principios de
identidad, los principios lógicos fundamentales. Entonces, en el principio de no contradicción no puede plantearse nivel como horizontal y como curvo al mismo tiempo, como pretenden algunos. ¿Ok? Ahí entramos en un conflicto de lógica, ¿ya? A la hora de las definiciones. Las definiciones tienen que ser claras. Nivel es horizontal. Y eso, si no fuera así, no podrían medirse los terrenos. ¿Ya? Las curvas de nivel son líneas horizontales, extendidas. Y yo he visto planos, ¿ya? Y eso espero abordarlo, como les comenté anteriormente, en futuros programas relativos a la técnica de la topografía. Pero yo he visto planos ya de terreno gigantesco, curvas de nivel de kilómetros, sobre todo cuando se construyen carreteras, se hacen estos mapeos topográficos. Y se determinan curvas de nivel kilométricas, ¿ok? Y todas las curvas de nivel son una línea horizontal. En ningún momento, ¿ya? Puede una curva de nivel plantearse como que se está quebrando en el espacio. Sería contradictorio contra el propio principio, ¿ya? De la definición de nivel. Nunca un topógrafo va a poder decir que un nivel es una línea curva. Estaría haciendo un crimen en su propia profesión, digamos. Sería despedido inmediatamente si un topógrafo dice que nivel es igual a curvo, porque es un principio necesario. Y lo mismo con la palabra ángulo y ángulo de elevación, ¿ya? Un ángulo son dos líneas rectas, dos líneas planas que concurren en un punto, o dos semiplanos que parten de una misma recta, si hablamos de ángulo entre dos líneas o entre dos superficies. Y cuando hablamos específicamente de ángulos de elevación, ya es el ángulo entre la horizontal, que es la altura de los ojos o la altura del aparato que mide el ángulo de elevación, y la elevación de su línea de visión hacia lo que se quiere medir, sea la montaña, el astro, lo que sea. Pero siempre está implícito ya la horizontal de la línea de base y la otra línea recta que es entre el observador y lo observado. Entonces, ahí es importante, Leo, recalcar de que esa función, vamos a decir, entre el nivel horizontal y la vertical que da la altura, forma un ángulo de 90. Claro. Porque si no, si abajo fuera curvo, voy a inventar, pero ya que los globertos lo piensan así, si la Tierra fuera esférica, el ángulo de elevación se iría en diagonal, no sería recto. Claro, muy buen aporte, Rafa. Efectivamente, las mediciones de ángulo de elevación, que son estos cálculos trigonométricos que requieren de este ángulo recto acá en el encuentro entre la proyección del punto observado con la superficie de referencia. Este ángulo recto siempre está presente en distintos tipos de medición, sobre todo en las mediciones de astros, donde se pueden alcanzar distancias muy grandes, ¿ya? Sobre todo en la navegación. Bueno, estos cuatro principios están implícitos ya en cualquier explicación respecto a la curvatura o no curvatura. Entonces, yo creo que es muy importante tenerlo siempre en consideración, porque cuando se intenta argumentar sobre una Tierra esférica, sí o sí vas a caer en esto. Vas a caer en tratar de definir distancia, vas a tratar de definir altura, o incluso alturas donde se pierde, o te van a decir el barquito se pierde a tal distancia. Bueno, todo eso está implícito o requiere una Tierra plana para funcionar. Y bueno, en el recorrido de este programa hemos visto un montón de formas de confirmar que vivimos sobre un plano, ¿ya? Antes de entrar en ello, una cuña importante. Nosotros vimos en el Excel de falacia hace un tiempo, cuando presentamos, sobre todo en la conferencia de Viña, nos enfocamos en una regla de inferencia que se llama el modus tollens. El modus tollens, que negando niega, es decir, descarta la curvatura terrestre porque vemos, ¿cierto?, el horizonte más allá de lo establecido según la matemática o el tamaño que ellos proponen. Esto ya lo estudiamos un montón de veces, el modus tollens, y ahora quiero que pongan atención, porque en realidad esto que acabamos de ver acá, estos principios básicos sobre las mediciones, tienen implícito
o caen dentro de lo que se llama el modus ponens, que es decir, el que afirmando afirma. Y esto funciona así. Por ejemplo, con el tema de las distancias. Si uno dice, las distancias son segmentos de recta, entonces, ya, puntos alejados en la Tierra están medidos sobre una línea recta. Medimos distancias de puntos alejados y eso nos permite afirmar que están sobre una línea recta. Esta regla de inferencia puede ser muy útil utilizarla desde ahora en adelante, ¿ya? Como una regla o como un principio argumentativo lógico válido para argumentar sobre una Tierra plana. Podemos volver a estos cuatro y estos cuatro van a funcionar con el modus ponens. Es decir, si definimos altura y hacemos cualquier medición de altura, vamos a poder afirmar a través del modus ponens, ¿okay?, que vivimos sobre un plano. Si definimos nivel y hacemos mediciones de nivel de grandes distancias, vamos a poder afirmar, ¿cierto?, a través de esta regla lógica que vivimos sobre un plano. Lo mismo el ángulo, lo mismo la altitud o el ángulo de elevación. Modus ponens es una herramienta que nos va a permitir argumentar válidamente que vivimos sobre un plano extendido. ¿Ok? Y ahora sí vamos a hacer una revisión de todas las formas que encontramos en esta sección sobre o que confirman, ¿cierto?, la planitud. Recordemos uno de los primeros episodios donde analizamos, ¿cierto?, faros que se veían a larga distancia y que eran solamente compatibles con una Tierra plana. Recordemos aquel episodio donde estudiamos, ¿cierto?, el reporte que sacó la Junta Nacional de Seguridad Aeronáutica de Estados Unidos, donde daba cuenta que el horizonte artificial del avión, en un caso específico, siempre estaba positivo durante más de 2000 kilómetros. ¿Ya? Eso es incompatible con una Tierra esférica, puesto que el horizonte artificial de un avión funciona, ¿ya?, con un giroscopio que mantiene la rigidez espacial. Ese es el principio del giroscopio, mantener la rigidez espacial. Por lo tanto, si el pitch está en positivo durante un gran trayecto donde se mantiene una altitud constante, eso significa que la nariz del avión siempre estuvo elevada un poquito hacia arriba. ¿Okay? Eso también es una prueba contundente, ya, porque está el reporte y están todos los datos del instrumental. Es una prueba tremenda sobre la extensión horizontal y la forma de volar sobre este plano. Otra de las pruebas que analizamos en esta sección fueron las cartas solares y los relojes solares, que es el mismo principio. ¿Okay? Aquí volvemos a la medición de ángulos de elevación. Las cartas solares que se utilizan, ¿cierto?, para determinar la iluminación dependiendo de la latitud, que no es otra cosa que la observación, en este caso de Polaris. ¿Ya? El ángulo de elevación de Polaris es la que determina la latitud. Y por lo tanto, hablar de latitud es hablar de una Tierra plana. ¿Ok? Entonces las cartas solares y los relojes solares también son una prueba ya de que vivimos sobre un plano, porque son básicamente mediciones de ángulo de elevación. Rafa, ¿tú ibas a decir algo? No, decía que sí. Bien, seguimos. Esto mismo, pero llevado a la navegación marítima, lo pudimos abordar en uno de los episodios que se llama Introducción a la Navegación Astronómica, donde estudiamos de hecho un caso real, ¿cierto?, creo que la embarcación se llamaba Atlantis, si no me equivoco, un viaje que hicieron argentinos entre la costa africana y Argentina, ¿ya?, donde se guiaron solamente utilizando el sextante. Fue muy clave el uso del sextante y ahí ellos describieron, por favor vayan a ver ese episodio, describieron cómo lo hacían, y el tipo que se manejaba en el tema dio toda la explicación técnica de cómo lo hacía, a qué hora hacía las mediciones, y con solamente utilizando esa herramienta, pudieron llegar a su destino y de manera bastante certera. O sea, tampoco se equivocaron mucho en la ruta, ya simplemente utilizando el sextante y la lógica del ángulo de elevación hacia los astros,
¿ya? Donde, por ejemplo, en esta foto que tengo aquí abajo es de un instructivo, ¿ya? De la Marina de Estados Unidos, un instructivo antiguo, ¿cierto? Donde se explicaba cómo funcionaba el tema de la navegación astronómica a través del sextante y cómo se determinaban las posiciones usando ese instrumento. Y acá el asunto es que cuando tú estás hablando de tener a Polaris o a alguna estrella muy pegada en el horizonte y hacer la medición, ¿ok? Estás hablando de que este punto, que es el punto cenital del astro, ¿ya? O el punto en tierra, ¿cierto? Que tiene al astro en su cenit, este punto es un punto que está sobre la superficie, ¿ya? Y ese punto, cuando estamos hablando de mediciones angulares que están muy pegadas al horizonte, este punto puede estar a unas 10.000 kilómetros de distancia, ¿ya? Del observador. Son 10.000 kilómetros que requieren que esto sea una línea recta, ¿ya? No es posible tener la posición en tierra, el cenit, con el cenit del astro, ¿ya? Sin tener el ángulo recto acá. Entonces, bueno, la navegación astronómica también nos daba cuenta, y es una prueba brutal sobre la extensión horizontal del terreno. ¿Qué otra cosa pudimos ver? Por ejemplo, estudiamos también cómo se había desarrollado la cartografía marítima. Cómo habían podido cartografiar los primeros marinos que se aventuraron a los nuevos continentes. Desarrollaron un método que utilizaba principalmente la brújula como herramienta de medición, y la brújula también lo que hace es medir ángulos, solo que mide ángulos en el plano horizontal. De hecho, si ustedes buscan videos sobre cómo hacer funcionar una brújula, cómo leer una brújula, así como cómo se usa una brújula en YouTube, uno de los principios fundamentales, los amigos que habrán tenido una brújula se recordarán, que es que la brújula, ¿cierto?, tiene cierto grado de movilidad en la aguja. Entonces la recomendación siempre era nivelarla lo más, digamos, horizontal posible para que funcionara de la mejor manera. Si la tenías inclinada, ¿cierto?, la brújula empezaba a chocar contra la cáscara o el envase, digamos. Lo ideal era tratar de nivelarla lo más posible. Entonces siempre la brújula fue un indicador de horizontalidad, de nivelación, ¿ya? En el propio instrumento. Y luego en las mediciones que se hicieron por los navegantes, los primeros navegantes, que se ponían a ciertas distancias de la costa con una brújula y hacían estos mapas, ¿cierto?, con una rosa de los vientos que indicaba la posición ¿ya? Y la dirección del norte, y después en su bitácora anotaban, ¿cierto?, todos los hitos importantes que iban quedando a ángulos regulares desde su posición. Y lo impactante de esto es que, bueno, se cartografiaron, digamos, bordes costeros extensos, y se pudieron llevar a una forma más o menos exacta, porque se mezclaban distintas observaciones. O sea, el tipo se ponía acá, anotaba todos los ángulos, después se ponía allá, anotaba todos los ángulos. Entonces, de alguna manera, se interpolaban las observaciones y los ángulos, y se iba formando entonces ya el borde costero de una manera bastante certera o aproximada, haciendo esta interpolación angular. Y eso no es posible si es que no vivimos sobre un plano. No habría sido posible, no te hubiesen dado estos ángulos, no habría funcionado la brújula de partida, porque la brújula siempre apunta al norte, y esa es siempre una dirección lineal, es un ángulo, y lo vimos. Cuando hablamos de ángulos tenemos implícita las dos líneas rectas. Así que la cartografía marítima desde sus inicios da cuenta de que vivimos sobre un plano. No habría funcionado si vivimos sobre una esfera. Lo mismo con la cartografía terrestre, cuando se desarrolló el teodolito, que es un poco llevar el tema de la brújula, ¿cierto?, a un instrumento en tierra. De nuevo, el teodolito, lo primero que se tiene que hacer es nivelar el instrumento, ya dejarlo horizontal en su base para poder después tomar
ángulos, ¿cierto?, a distintos elementos. Después esto se desarrolló un poco más, porque al principio el teodolito requería la medición de una línea de base, ¿ya?, y las distancias se hacían a mano, y se triangulaban, ¿cierto?, con estos grandes territorios. Lo vimos en este mapa, por ejemplo, la triangulación de primer orden de todo el territorio español con el teodolito. Después esto avanzó con la estación total, que además de medir ángulos, mide distancia a través de láser. Ok, pero la cartografía terrestre, y esto lo vamos a expandir el próximo año, lo vamos a trabajar en detalle, pero también da cuenta de que vivimos sobre un territorio. Ok, es muy importante este aporte sobre la cartografía. ¿Qué otra cosa vimos? Bueno, la topografía de la geomensura, que un poco va vinculado con lo anterior, pero ahí pudimos ver que los egipcios ya aplicaban esta forma. De hecho, les voy a poner un videito que me encontré sobre eso mismo, para Las personas sujetan una cuerda para formar un cuadrado. Si no están bien posicionadas, la superficie interior puede variar aunque la cuerda tenga la misma longitud. Si se midiera así la tierra, el terreno propio podría resultar más pequeño. En el antiguo Egipto, el río Nilo se desbordaba cada año, y por eso se volvía a medir la tierra. En una región tan grande no era fácil dividir los terrenos con precisión. Marcaban la cuerda con nudos iguales. El lado horizontal tenía 3, el vertical 4 y la cuerda que los unía 5 nudos. Al tensarla bien se formaba un ángulo recto. Esto permitía dividir la tierra con exactitud. Se dice que un sabio griego aprendió esta técnica en Egipto. Su nombre era Pitágoras. Bueno, ahí tenemos a los egipcios con un dato adicional, porque sabíamos que utilizaban las cuerdas, ¿cierto? Pero el dato adicional es que utilizaban cuerdas que tenían X nudos de un lado, 3, 4, 5, como es el teorema de Pitágoras, ¿cierto?, básico. Pero bueno, eso se puede extender a más y más nudos, superficies más grandes, pero el principio que quiero que recalcar es el de la triangulación. Para tener la exactitud, ¿cierto?, en la medida de los terrenos, los egipcios utilizaban triángulos rectángulos, y eso se utiliza hasta el día de hoy en la topografía. Se hace lo mismo, ¿cierto?, pero con instrumentos y medidas de distancia más grandes, ¿ya?, utilizando líneas de base, ángulos, triángulos. Es siempre lo mismo, ¿ya? Y esta técnica de triangulación, si bien acá es sobre una superficie horizontal, plana, es también transferible a las verticales. Es decir, lo mismo podemos hacerlo en el plano vertical. Entonces la topografía actual, digamos, mezcla tanto la medición, o sea, la triangulación en la horizontal, con la triangulación en vertical, y todo eso es coherente, ¿ya? Por eso es que la triangulación del territorio español, vamos a volver acá al PDF, la triangulación del territorio español es coherente tanto en horizontal como en vertical, porque se miden hitos geográficos con elevación. Entonces tenemos una triangulación de todo el territorio con puntos, vértices que están en diferentes niveles. Entonces el triángulo funciona tanto en la horizontal como en la vertical, y son todos compatibles unos con otros, no hay desfases, quiebres, ¿entiendes? Entonces, bueno, la topografía, la ingeniería también, que ha hecho uso de la topografía, por supuesto, pero lo veíamos, ¿cierto?, cuando yo mostré el ejemplo de el puente del canal de Chacao, 3 kilómetros en el plano de ingeniería, donde se ve que el nivel del agua, eso es lo importante, no la forma del puente, porque el puente puede ser de cualquier forma, puede tener una curva, de hecho. Lo importante es que en el plano técnico de ingeniería se refleja que el nivel del agua es una línea horizontal, ¿ok? En los 3 kilómetros no hay ninguna consideración sobre variación por curvatura y que esto te quede más arriba, no. El plano de ingeniería es claro, preciso, ¿ya? Y los elementos de ingeniería que se diseñan consideran que esto es un plano, es una línea recta, que el agua está plana. Y así hay ejemplos. Si este puente tiene 3 kilómetros, pero en China hay puentes de 100. En los canales, el de Chacao y el canal de Suez son cientos de kilómetros, al menos el de Suez. Así que bueno, la ingeniería también da cuenta. Lo mismo el GPS, ya lo analizamos también en uno de los episodios de Midiendo el Plano.
Los GPS dan cuenta, necesitan funcionar para calcular las distancias que hay entre ellos, ¿ya? Entre los distintos satélites, para poder determinar tu posición sobre el territorio. Necesitan considerar un sistema de coordenadas cartesiano. El sistema de coordenadas cartesiano simplemente tiene dos ejes, X e Y. Hay un cuarto satélite que determina la altitud, la elevación, pero en principio la posición es triangulada sobre dos ejes, X e Y. Un plano. No podría funcionar el GPS de otra manera si estuviéramos sobre otra superficie. Lamentablemente es así, queridos globertos. El GPS da cuenta, y vayan al episodio si quieren verlo en detalle, de que vivimos sobre un plano y de que se necesitan coordenadas cartesianas. Lo mismo las radios de larga distancia y los radares. Vimos el caso, por ejemplo, de el sistema LoRa. Este es un Mesh Static, un sistema de transmisión de radio con alta frecuencia, ya que alcanza distancias enormes, ¿ya? Y es como lo estudiamos por las frecuencias, es línea de visión directa. Esto no atraviesa montañas de agua, ¿ya? Vimos el récord, 1300 kilómetros, ¿ya? De un equipo que estaba en la costa con un sensor que estaba en una boya a ¿cuánto? 1 metro de altura. 1300 kilómetros con línea de visión directa. No hay ninguna posibilidad que vivamos sobre una esfera. Ninguna. Lo mismo los radares. Habían radares, y citamos uno en específico, el Sea Sparrow, ¿ya? Que requiere de un láser de iluminación para poder saber dónde va a pegar el radar. Hay un láser que ilumina el objetivo, y ese láser funciona en una frecuencia que opera con línea de visión directa. Es iluminado este radar, de hecho en la especificación del fabricante dice 50 o más kilómetros. Ya yo recuerdo haber visto entrevistas a militares que utilizaron esto, que hablaban de más de 300 kilómetros de distancia entre el objetivo, que es un barco con un misil que está, no sé, a 20 metros, disparando un misilazo a otro barco a 300 kilómetros. Entonces, radar de iluminación, las radios de larga distancia, otra prueba más que vimos sobre un plano extendido. Lo vimos en el último episodio también. Luces, láser, ya, mediciones sobre lagos congelados, ya, como este ejemplo en Finlandia, donde se pusieron estos láser que partieron poniéndolos a 1,5 metros, después lo fueron bajando y llegaron hasta, no sé, 30 centímetros, y se seguían viendo desde 20 y tantos kilómetros de distancia. Vayan a ver el último episodio de Midiendo el Plano, luces y sombras. Las sombras también, pero en este caso porque está ausente la supuesta sombra de la Tierra, que yo nunca había pensado en eso, pero vi el video y me hizo todo el sentido. O sea, si realmente el Sol va cayendo y la Tierra es lo que produce la sombra, en las verticales deberíamos ver la sombra del planeta completo. Y no se ve. No se ve, amigo. No existe eso. No existe, por lo tanto no es, bueno, es una prueba circunstancial, podríamos hacer una evidencia, quizás no es tan directa como las otras, pero es también válido reflexionar sobre eso. ¿Por qué entonces no veo la sombra del planeta completo al momento del atardecer? Por breves segundos debería aparecer en verticales altas. ¿Ok? Bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de las observaciones a larga distancia? Este es el récord, ya, esta imagen es el récord, una observación que tiene hay un sitio, beyondrange.org. Métanse ahí, vean todas las fotos de larga distancia. Este tiene el récord oficial, por lo menos, de 443 kilómetros también. Picos que no deberían aparecer si estuviéramos sobre una curva. Pero es que además, cuando hablamos de esto, y volvemos al principio, cuando hablamos de medidas de distancia de 443 kilómetros, ya la distancia es una prueba que vivimos sobre un plano. Ya el haber podido determinar esa distancia, porque si no, háblame de arcos, háblame de radianes, háblame de cualquier cosa que me permita medir curvas.
Porque una distancia no permite medir curvas, una distancia es una línea recta. ¿Ok? Lo mismo estas observaciones a 200 y tantos kilómetros de Tenerife, si mal no recuerdo, este pico que se ve, ya que hay muchas fotografías de esto. Lo mismo, observaciones de larga distancia, y hay más, lo vimos en su minuto, hay observaciones, tenemos la de Israel, viendo el perfil de Creta, ¿cierto? A 1000 kilómetros, y otras por ahí que empiezan ya a hacer distancias excepcionales, pero que dan cuenta de eso, que vivimos sobre un plano. Y aquí está implícito el plano, no solamente en la distancia, está implícito en la altura. Cuando decimos esto está aquí a 40 metros de altura, ahí también está implícito la Tierra plana. ¿Para qué hablar de los cisnes negros que descartan, por supuesto, a través del modus Tollendo-Tollens? Ya descartan la curvatura terrestre porque son, digamos, objetos que están, o el horizonte por lo menos, se ve más allá de la geometría establecida. También las observaciones con lentes infrarrojos, toda la razón, Franklin Loza, ¿ok? También están presentes las observaciones en este ítem con lentes infrarrojos. Y los cisnes negros, que son observaciones específicas que permiten descartar la curvatura, porque por ejemplo este de acá, con una cámara a 1 metro de altura, ya vean la conferencia en Viña, ahí los presento en detalle, estas 3 observaciones, ya con el registro completo, en la referencia, en la conferencia en Viña yo tengo el link de todas las referencias, pueden ir a todos los videos, los papers, todo lo que se habla ahí está respaldado para que ustedes puedan hacer su propia investigación y corroborarlo, hacer los cálculos si quieren. Pero este objeto, este pilar, esta turbina eólica está a 18,9 kilómetros, ¿ya? Y nosotros vemos un barco pasar por atrás con la línea del horizonte mucho más allá de donde estaría, ¿ya? Si estuviéramos sobre una esfera. De hecho, cuando hicimos los cálculos de, bueno, ya hay que, si es más grande, porque algunos te dicen es más grande. No, porque te salen esferas del tamaño de aquí a Júpiter. Imposible. En esa medición, la clave del barco de atrás. Sí, la clave. La línea de más allá de la plataforma. Así que acá, por ejemplo, no funciona la refracción. No funciona. Porque la refracción no te cambia digamos, no te cambia de posición los objetos. La refracción no te pone la línea del horizonte por detrás del objeto, no hace eso. Así que esto es un asunto de orden de qué es lo que se ve primero, qué es lo que se ve después, y con eso podemos descartar a través del modus Tollendo-Tollens que vivimos sobre una esfera. También las observaciones de gran altitud, hemos visto un montón, de hecho fue uno de los gatillantes de mi curiosidad al respecto sobre el tema de la Tierra plana, observaciones como la DOCCAM o otros globos aerostáticos de gran altitud. Después pudimos ver estas naves que se han mandado según la misión Blue Origin a 100 kilómetros de altura, donde también el horizonte bastante plano, sin estrellas. Y hemos visto un montón. Vayan al episodio de observaciones de gran altitud porque hay un montón y siguen apareciendo. De hecho, experimentos caseros. Creo que agregué uno hace poco. He ido como incrementando, de hecho, el Excel que tenía sobre el tema. Vamos a revisar, para poner una perlita ahí, vamos a revisar un aporte reciente respecto a este tema. Creo que era este. A ver si no me equivoco. Esto. Un aporte, este es reciente.
La vista que obtuvieron. Horizonte recto. Bueno, son impresionantes estas tomas, la verdad, y una de las motivaciones que me dio a meterme en este tema, porque la verdad es que uno no esperaba encontrarse con estas grabaciones, ¿ya? Uno esperaba, ¿cierto?, de que todo aquello que se mandara a cierta altura devolviera siempre una curva, y eso no es así, amigos. Vivimos sobre un plano. Excelente, bueno, cámaras de gran altitud, cámaras de larga distancia. Y finalmente lo que pudimos ver en uno de los últimos episodios también, un montón de inventos y patentes. Lo dejamos ahí en el Discord, está el Flat Earth Patent Report con un montón de patentes muy impresionantes, tecnología de todo tipo, sobre todo para cartografiar, para mapear, para determinar localización en grandes distancias, para diseñar aviones. E incluso cosas sorprendentes como detectores de rayo y sistemas para poder establecer líneas de alta tensión. ¿Te acuerdas, Rafa, que nos sorprendíamos también de que dentro de las patentes del diseño de líneas de alta tensión era necesario, era requerido ya el establecerse sobre un plano horizontal extendido, considerando una tierra plana? Era una de las premisas que están dentro de las patentes. ¿Ya? Así que esto, de hecho, esto último es algo en lo que vamos a hincar el diente el próximo año, porque me parece muy interesante. Bueno, ese ha sido el recorrido de la sección Midiendo el Plano, queridos amigos. Ha sido un honor poder presentarles toda esta información. No sé qué te ha parecido a ti, Rafa. Espectacular. Espectacular, porque partimos, tú lo mostraste en otro orden, pero partimos con los egipcios y ahí fuimos avanzando. Sí. Hasta la época actual, y la película queda más clara, claro, cuando uno la puede observar así como ha ido evolucionando, cómo van apareciendo las tecnologías, porque cuando uno la agarra suelta, uno les cree a estos compadres, uno le cree a los Globertos, pero al ir viendo cómo va evolucionando y cómo una técnica va dependiendo de la anterior, claro, ahí se cae el relato. Se cae el relato, ya la verdad no habría por dónde sostenerlo, porque todo lo que hemos ido estudiando da cuenta de que vivimos sobre un plano.